Conéctate con la estrella. Bienvenidos a Conéctate con la Estrella en el mes de la patria, el mejor mes para todos los panameños. El mejor mes porque celebramos muchos acontecimientos históricos. Muy bien, bienvenidos a Conéctate con la Estrella y sus clases de español. Un cordial saludo y abrazo de esta su profesora Yesenia López. Hoy les traigo el tema palabras tabú y eufemismo. Vamos a ver de qué se trata. Palabras tabú y eufemismo. ¿Qué son las palabras tabú? Son aquellas palabras que resultan malsonantes, que suenan mal o que pueden resultar ofensivas a la persona que está escuchando, especialmente en contextos formales, en ámbitos formales. Allí pues las palabras tabú realizan esa función. Cuando escuchamos una palabra no buena, eso nos causa como una aprensión y ya no queremos seguir conversando porque suena feo. Bien, pero hay una buena noticia. Existen palabras que podemos reemplazar por aquellas palabras que suenan feo. Esas palabras se llaman eufemismos. Son los vocablos que se utilizan para sustituir las palabras tabú. Esas palabras que no nos gusta escuchar, que suena un poco grosero al momento de nosotros conversar. Eufemismo. Bien, ¿qué es un eufemismo? Es esa expresión suave, decorosa, que recurre a construcciones gramaticales negativas, rodeos o incluso lenguaje figurado, que se considera aceptable. Eso es decir, estimados estudiantes, que los eufemismos son las palabras que salvan esas palabras que no queremos escuchar, que no queremos decir, que queremos realmente alejar de nuestro vocabulario. Los eufemismos son los que salvan esas malas palabras. A través de ello podemos suavizar ese lenguaje, podemos hablar de una forma cortés, podemos hablar de una forma respetuosa para nuestros oyentes. Muy bien, por ejemplo, algunas palabras tabú. Cárcel, se escucha mejor con el eufemismo centro penitenciario. Vejez, se escucha mejor tercera edad o edad dorada. Enfermo, es un eufemismo. Paciente, suaviza. Cuando dices es el enfermo, se escucha feo. Mejor decimos el paciente. Preso, interno o recluso. Privado de libertad también podemos utilizar. Parir, alumbrar, dar a luz. Gordo, sobrepeso. Borracho, ebrio. ¿Ven qué diferencia hacen los eufemismos? Que feo, estos tabú, estas palabras tabú, suenan feo. Qué bonito es poder reemplazarlas con los eufemismos. Y así hay un sinnúmero de palabras tabú que se consideran tabú, que nosotros podemos ir reemplazando para tener un vocabulario más respetuoso. ¿Cuándo se usan los eufemismos? En el mundo de la política, en el mundo de la política, para no ser tan grotesco, en artículos de los medios de comunicación también se utilizan los eufemismos. Vamos a ver esta actividad. En las siguientes palabras cambia a eufemismo esas palabras malsonantes. La indicación es, en las siguientes cambia las palabras malsonantes por un eufemismo. Veamos entonces. Luis es ciego desde que nació. Luis es no vidente. No vidente desde que nació. Carolina está gorda.
Carolina está subida de peso. Ese viejo va a cruzar la calle sin mirar. El señor de edad dorada va a cruzar la calle sin mirar. Ayudamos a personas pobres, ayudamos a personas de escasos recursos. El mendigo pedía comida, el indigente pedía comida. ¿Se escucha mejor, cierto? Muy bien. Y así podemos ir buscando eufemismos para reemplazar esas palabras tabú que son malsonantes e incluso llegan a veces a causar irrespeto a las personas. Muy bien. Palabras tabú y los eufemismos. Ahora vamos a hablar de los neologismos. Fíjese que son palabras que suenan parecidas, pero son diferentes significados y tienen funciones diferentes. ¿Qué son los neologismos? Son palabras nuevas en una lengua, es una variación o una nueva palabra que se introduce a una lengua. Se introduce a una lengua para ajustarse a los cambios que surgen en el entorno de sus hablantes por influencia de la tecnología, de la ciencia o por la necesidad de nombrar situaciones nuevas que no estaban contempladas. Esos son los neologismos. ¿De qué manera se introducen los neologismos en una lengua? Por genealogía general y por neología específica. Pueden darse por neología general y por neología específica. ¿Cuándo se dan por neología general? Cuando se introducen palabras, una nueva palabra en el vocabulario común. Cuando el hablante crea una palabra en un momento puntual sin percatarse de si esa palabra pertenece ya a la lengua o no. Y ahora vamos a ver ejemplo de esto. El uso concurrente que le da a la gente lo que la introduce en el léxico. Usualmente mencionar una palabra pues ya queda en el léxico. Y por neología específica sucede cuando dentro de la ciencia o alguna disciplina en específico es necesario introducir un nuevo término para nombrar un descubrimiento, teoría o concepto. Y también es de carácter referencial porque es necesaria para dominar un referente nuevo. Vemos pues entonces que los neologismos se introducen por neología general o por neología específica. Los neologismos se pueden originar de diferentes maneras. Pueden ser por préstamos de otras lenguas, cuando se incorporan términos de otras lenguas en la nuestra, en la propia. En el caso pues del español, el castellano, por la influencia del inglés y los procesos de globalización en Occidente, este se ha convertido en un fenómeno cada día más común. Por ejemplo, ¿cuántos no decimos en un determinado momento, me voy a llevar un sándwich para almorzar? Compré mucho yogur en el súper. Vamos al juego de base. Pues estas palabras vienen del francés sándwich, yogur y base. Por ejemplo, escáner, chip. Cámbiale el chip a tu celular. Vamos a escanear la información. Estas palabras son del inglés. ¿Y a cuánto no nos gusta comer pizza? Pues del italiano, pizza. Es una palabra que viene del italiano. Ya vemos entonces pues cómo se han incorporado nuevas palabras en nuestra lengua por
préstamos de otras lenguas como el francés, el inglés y el italiano. También se forman los neologismos por prefijación, cuando se introduce un prefijo a un término ya existente. Por ejemplo, existe la palabra novio, pero le añadimos el prefijo ex y se forma la palabra exnovio. A la palabra político le añadimos el prefijo a y surge entonces esta nueva palabra apolítico. A la palabra autor le añadimos co y se forma entonces la palabra nueva coautor. A la palabra normal le añadimos para y se forma la palabra paranormal. ¿Vieron? Todos estos son prefijos. Hemos conversado anteriormente sobre los prefijos, infijos y sufijos. Nuevamente estamos viendo en este tema los prefijos. Por ejemplo, la palabra tumba le añadimos el prefijo ultra y surge entonces la palabra ultratumba. Vemos entonces que los neologismos también se forman por prefijación. Por sufijación también se forman los neologismos. Vemos entonces aquí el sufijo ismo. A la palabra nacional queda nacionalismo. Ismo a la palabra surreal se forma entonces la palabra surrealismo. Si le añado el sufijo ito a libro, me queda librito. Y si le añado el sufijo ito a camino, se forma la palabra caminito. Por composición también se forman los neologismos, como indica la palabra, cuando componemos o formamos con dos palabras ya existentes. Muy bien, entonces, composición. Unir las palabras pinta y labios, se forma pintalabios. Café y libro, café-libro. La derivación de narco con traficante, narcotraficante. Unir el cardinal sur con Corea, surcoreano. Vemos entonces cómo se da la formación por composición también. Y por acotamiento, cuando se reduce una palabra, y aunque se crea una nueva palabra, tiene el mismo significado de su palabra de origen. Por ejemplo, boli, que viene de bolígrafo. Foto, de fotografía. No decimos tomó una fotografía. Usualmente decimos tomó una foto. Hetero, que proviene de heterosexual. Y narco, que proviene de narcotraficante. Ahí vemos entonces cómo reducimos la palabra y se forma una nueva. Por invención también. Hace unos días me decía un compañero, para buscar la información que nos solicitaron tuve que googlear mucho. Es una palabra nueva que hemos inventado nosotros. Y otra de ellas es cliquear, hackear y navegador. Son palabras que hemos inventado y que ya se han quedado, pues, y se han adoptado como neologismos. Algunos neologismos, blog, la que les dije hace un rato, googlear, blog, smartphone, que usamos mucho, hipster,
Bien, ¿qué es blog? Término empleado en Internet para designar a los diarios o bitácoras en línea. Es a su vez un anglicismo, o sea que hemos adoptado esta palabra del inglés. Googlear, verbo surgido a partir de la invención de la plataforma de búsqueda en Internet, Google, para referirnos a Google. Smartphone, neologismo y anglicismo de uso común para teléfonos inteligentes, o sea, teléfonos computarizados. Y hipster, nombre de una subcultura popular asociada a la moda y a la música independiente. Vemos entonces cómo hemos adoptado nosotros estas palabras y se han convertido pues en neologismos. Otros neologismos, fake news, frase añadida, frase acuñada en inglés para referirse a los bulos y las noticias engañosas. Se emplea también en español con más frecuencia que bulo o noticia falsa. Selfie, la utilizamos todos los días, sobre todo a los usuarios adictos al celular y a tomarse fotos, nombre que recibe en la cultura contemporánea la autofotografía personal tomada con la cámara frontal de un smartphone. Fíjense en esa explicación, está utilizando allí ese neologismo. Y tweet es otro neologismo, modo en que se llama a cada publicación de la red social Twitter, una de ellas las más empleadas en el mundo. Vapear, o sea, fumar un cigarrillo electrónico, proveniente del término en inglés. Vapear proviene de vaping. Es fumar un cigarrillo electrónico, dañino para la salud. Wi-Fi la utilizamos también muchísimo, palabra originada mediante las siglas de Wireless Fidelity, nombre a su vez del estándar de comunicación para el Internet inalámbrico propuesto por la agencia hueca estadounidense. Hoy en día es sinónimo de Internet inalámbrico y decimos Wi-Fi, lo utilizamos muchísimo diariamente. Bien, entonces vamos a ver esta actividad número 2. Construye oraciones con los siguientes neologismos. ¿Qué oración pudiéramos construir? Smartphone. Me compré un smartphone nuevo. Para encontrar la información hay que googlear. Tómate una selfie. ¿Quieres vapear? Prepara un sándwich para el almuerzo. No hay wifi. Vemos pues, o tienes wifi, muy común en las reuniones. Lo primero que hacen los invitados cuando llegan a un lugar es pedir wifi. Muy bien. Recordemos entonces que las palabras tabú son expresiones o palabras que están en el diccionario y no están prohibidas.
O sea, que existen esas palabras. Sin embargo, suenan mal en algunas situaciones. Las palabras tabú no siempre corresponden a insultos o palabras malsonantes, sino que en ocasiones se trata de palabras políticamente incorrectas que debemos tratar de suavizar en nuestro discurso. Los eufemismos son palabras más suaves que están admitidas socialmente. Y los neologismos es una variación o una nueva palabra que se introduce en nuestras lenguas por las diferentes situaciones que vimos anteriormente. Recomendaciones, estimados estudiantes: practiquen diariamente la lectura y siempre que realicen la lectura, háganlo con un diccionario a mano, ya sea el impreso o digital. No me voy a cansar de dar estas recomendaciones porque es indispensable para todos hacer uso del diccionario para poder nosotros reconocer esas palabras que vamos identificando en la lectura y que desconocemos el significado, para ir reconociendo algunos elementos que forman esas estructuras gramaticales de nuestra lengua. Muy importante, no me cansaré nunca de realizar estas recomendaciones. Practiquen diariamente la lectura en voz alta. Esto le ayudará a mejorar su dicción y a guardar en su mente información. Muy bien, no quiero despedirme sin antes darle las gracias a nuestros patrocinadores Nacional y Crisol FM, Ministerio de Educación, por supuesto, y SER TV. Gracias a ellos es posible que estemos todas las semanas en sus hogares. Me despido con un fuerte abrazo, deseándole que pasen un excelente día. Nos vemos la próxima semana.